Buenas noches. Hoy vamos a ver lo que es realidad aumentada, realidad virtual y mixta. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada eh, o en las clases pasadas vimos visión artificial? Gracias a la visión artificial y que se pueden leer los patrones, que vimos el algoritmo de Viola-Jones para reconocer los patrones, acá también se usa el mismo algoritmo de reconocimiento de patrones para la realidad aumentada. Y la realidad virtual es una realidad creada a partir de gráficos, imágenes, videos y tiene la sensación de poder vivir en un mundo virtual, en un mundo creado, en una plataforma que se pueda crear. La realidad aumentada es una realidad donde se utiliza una cámara y se le agrega componentes como por ejemplo gráficos y otras herramientas que pueden estar estáticos o en movimiento y nos permite aumentar lo que no vemos en la realidad, colocarlas a partir de las cámaras y la computación, imágenes o videos donde no hay. Entonces creamos una realidad, como se dice, aumentada, que aumenta lo que no existe en la realidad. Entonces vamos a ver eso. Y la mixta es la mezcla tanto de la realidad aumentada como la realidad virtual en una sola. Bueno, ¿qué es realidad virtual? La realidad virtual es un entorno de escena u objetos con apariencia real. El usuario se siente como si fuera a estar en un mundo real, pero es un entorno artificial preparado. Para ello se vale de los sensores, gafas y otros dispositivos que permitan al usuario tener una sensación real. Entonces, puede ser cualquier equipo de hardware y de robótica que nos permite tener ciertas sensaciones como si fuéramos que estamos en un mundo real, pero es un mundo virtual, donde interactúan hardware y software. La parte de software es la parte virtual, que puede ser un mundo en 3D, y la parte de hardware puede ser sensores, como por ejemplo las que están aquí en las manos, y a cada movimiento de la mano o ciertas partes del cuerpo que reaccionan en el entorno y tengan una apariencia como si fuera que nosotros estamos dentro de ese mundo virtual, tanto con las gafas como ven acá. Entonces podemos crear un mundo virtual gracias a la capacidad de software y tanto a la capacidad gráficas que hoy en día la gente desarrolla para poder tener ese mundo virtual. Entonces juega un poco, aquí juega un poco la calidad de video, la capacidad de video y la capacidad de ciertos sensores. Inclusive podemos tener inclusive otros sentidos que se alertan para esto. Puede ser, por ejemplo, el sentido del olfato, oler sustancias químicas que nos dan, por ejemplo, en el cine. Puede ser una realidad virtual en una película que nos permite estar en esas escenas en forma virtual. Gracias a las gafas, que son los principales elementos de 3D, pero existen, por ejemplo, cines en otras partes del mundo que tienen componentes de realidad virtual que, por ejemplo, tienen el sonido bien integrado para tener una diferenciación de los sonidos en diferentes posiciones de, de sonido ambiente. Entonces, tener sonido ambiente y tener realidad virtual conectada en un mundo en 3D
incluso poder interactuar, como en el caso de los sensores, y a cada movimiento sentir que nosotros estamos en movimiento en ese lugar. Todo eso gracias a la realidad virtual. Entonces la realidad virtual es un entorno de escena u objetos en apariencia real. El usuario se siente como si fuera que está en un mundo real, pero es un entorno artificial preparado. Para ello se vale de los sensores, las gafas y otros dispositivos que permiten al usuario tener una sensación real. Cada día se van inventando más dispositivos que se lo pueden utilizar en realidad virtual. Inclusive va a llegar un día donde nosotros podamos elegir ciertas películas y elegir cuál va a ser el final de esas películas, o poder modificar cierta parte de realidad, inclusive poder crear con el tiempo. Hoy en día los actores son personas físicas y en algún momento pueden ser personas virtuales. Gracias a la realidad virtual, el mundo 3D, entonces podemos tener actores que son virtuales, y todo eso en el cine, o en el caso de los videojuegos, toda esa potencia que hoy tenemos, y la parte de realidad virtual que ya están integradas, especialmente en los videojuegos. Entonces tener todo esa capacidad de interactuar como si fuera un mundo creado. Esto los crean las empresas de videojuegos. Vamos a ver, al final vamos a ver una herramienta que se puede usar tanto para realidad aumentada como realidad virtual, y es una herramienta que integra específicamente el mundo de los videojuegos, y allí en ese entorno, en esa herramienta, se pueden crear. Solamente vamos a ver la parte de realidad aumentada, y les voy a mostrar, o sea, no les voy a mostrar, les voy a mostrar las diapositivas, cómo se crea ese mundo, y les voy a decir cuáles son las herramientas que se utilizan. Acá ven, por ejemplo, algunos visores de equipos de realidad virtual. Puede ser el casco con visor, como lo es el Oculus, el Glass y el Vision de Google, por ejemplo, aquí. Acá ven las gafas del Oculus, y acá ven el Glass de Google, que son herramientas que tenemos para la realidad virtual de hoy en día. Como ven, esto se coloca en los ojos y podemos tener la realidad virtual a través de la visión. También podemos tener ciertos sensores, como aquí ven en las manos, y las gafas, y en el caso del sonido también. Entonces tenemos otras posibilidades. Existen muchas marcas y modelos y diferentes equipos de hardware y software que nos permiten tener la realidad virtual. Este es uno de los más simples, se llaman Cardbox, y básicamente es un cartón, como ven acá, es un cartón grueso, y se lo coloca como visión artificial, y son las mismas gafas de 3D que se dan que se ven en los cines, que se dan en los cines para realidad virtual, y esto se lo coloca en la cara y se le llama Cardbox, y generalmente se los utiliza para colocar el celular dentro de esto, y para tener visión 3D dentro del celular, y se los configura dentro del celular para que tengan una apariencia 3D. Inclusive con estos Cardbox uno puede girar 360 grados y tener una realidad virtual de 360 grados. Entonces tienen la visión tridimensional, estereoscópica y con mando con botones a través de los binoculares. También tienen estos guantes para poder interactuar en ese mundo virtual.
con todos los comandos que pueden darle en el movimiento de las manos, apretando algunos de los controles que tienen ahí, de los botones que tienen. Este es otro elemento que lo van a encontrar y no sale, no es caro, que también sirve para poder colocar el celular dentro de eso, dentro de ese dispositivo, y tener una realidad virtual con el celular. También se puede usar para aplicaciones en 3D y que, por ejemplo, eh, nos permita a nosotros tener una visión en 3D y 360 grados. Por ejemplo, les explico algunas aplicaciones del celular que vienen para realidad virtual. Ustedes saben que existen herramientas de simulaciones y las herramientas de simulaciones sirven para simular cosas del mundo real. Y les cuento algunas aplicaciones que se puede usar dentro de las universidades inclusive. Ustedes saben que hay carreras dentro de la universidad, dentro de nuestra universidad, que son las de ingeniería y la de tecnicatura naval, que dan, que dan una materia que aprenden a soldar. Y básicamente hoy en día por convenios se les lleva a los estudiantes en una instalación donde ellos aprenden a soldar. Los equipos de soldadura muchas veces son bastante costosos y difíciles de mantener dentro de una universidad. Pero ¿qué se puede hacer? Existe una solución que no es cara y que se puede usar una herramienta de realidad virtual y con ciertos componentes de hardware, entonces donde uno puede simular el soldado, de soldar componentes de soldadura de metales. Entonces soldar metales contra sí, por ejemplo cobre o otros metales, y se lo puede hacer con programas que se instalan dentro del celular y se puede instalar dentro de esto, o puede ser otros equipos, pero lo más básico que yo llegué a ver es una aplicación que te enseña a soldar con estos binoculares y nos permite tener realidad virtual y podemos simular entonces el proceso del soldado de metales. Entonces cualquier tipo de aplicaciones que se puedan llegar a hacer y son mucho más baratos que tener los equipos reales, y se aprende de igual forma porque estas realidades virtuales nos permiten tener un mundo que se asemeja a uno real, pero en realidad no existe. Entonces es eso, tener toda esa capacidad. Yo les doy un ejemplo, pues se pueden imaginar ustedes la cantidad de cosas que se pueden hacer con realidad virtual. De hecho, saben que existen muchos juegos, pero más que los juegos también pueden darle mejores utilidades que solamente juegos o que solamente diversión. Lo pueden hacer cosas que se utilizan en el mundo real. Por ejemplo, una empresa puede enseñar a sus funcionarios cómo se instala un equipo en una industria a partir de algo virtual, y eso no, o una visita a una industria en forma virtual. Todas esas capacidades que tenemos de poder tener las cosas. Acá tenemos otro equipo de realidad virtual. Dice guantes y ropas especiales dan la sensación de frío o calor, etcétera. Entonces podemos tener inclusive sensaciones de temperatura dentro de esos trajes. Podemos tener sonidos artificiales o cualquier dispositivo que aporta una sensación de un ambiente virtual. Algunas aplicaciones de la realidad virtual pueden ser, por ejemplo, en juegos, en la parte de educación, como les dije, tener la parte de soldado, pero puede ser cualquier cosa que se imaginen ustedes de educación. Depende un poco de los creadores de los software y del hardware,
para dar una buena herramienta virtual. O inclusive puede ser solamente software para poder aprender, para poder recorrer ciudades o lugares en forma virtual, por ejemplo, la parte educativa, sin salir de su casa. Por ejemplo, uno puede hacer un recorrido a una ciudad en forma virtual y aprender culturas de esa ciudad sin salir de esa ciudad, como si fuera que está inmersa dentro de esas escenas. Son cosas que se pueden utilizar en educación. También se pueden aprender a usar equipos industriales. Imagínense que hay equipos industriales y de la parte eléctrica que manipular eso puede ser inclusive costar la vida de las personas por el hecho de que están trabajando en ambientes hostiles y peligrosos. Entonces con la realidad virtual uno puede hacer prácticas sin que sea peligro para las personas. Entonces yo puedo, en la parte eléctrica, puedo estar instalando equipos, por ejemplo transformadores, o midiendo la parte eléctrica, midiendo eh, o viendo la parte eléctrica o la parte industrial y manipulando para aprender cómo se reparan o cómo se configuran ciertos equipos, todo en forma virtual. Entonces puede ser equipos industriales, demostraciones y máquinas para soldar, por ejemplo, que se puedan simular. Aplicaciones para celulares, que hay un montón de esos que ustedes pueden bajar para realidad virtual. También con computadoras que se puedan aplicar realidad virtual. Las videotecas en 2D y en 3D. Por ejemplo, en Google pueden encontrar un montón de aplicaciones en 3D para realidad virtual. Pueden haber escenas de películas con 3 dimensiones o en el cine mismo. Y los videos 360 que ustedes pueden recorrer. Y también con la realidad virtual ustedes pueden recorrer en 360 grados y pueden tener toda una panorámica de lo que es ese ambiente que recorren ahí. Inclusive puede ser una ciudad y pueden ver fotos de la ciudad y moverse dentro de esa ciudad y tener una visión en 360 grados para recorrer todos los lugares dentro de ese ambiente. Entonces todo un ambiente y todos los ambientes que son creados se les llama realidad virtual. Eso es realidad virtual, el concepto de realidad virtual. Bueno, y ahora vemos entonces lo que es una realidad aumentada. Ahí tienen el de Pokémon, que fue uno de los que... ahí tienen la imagen del Pokémon, que es uno de los que más dio publicidad al tema de la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque es un juego que básicamente que fue un experimento social que mostró cómo se comportan las personas. ¿Qué era Pokémon? Pokémon es un juego que básicamente te muestra el muñequito de Pokémon y vos perseguís para agarrar uno de esos, pero varias personas podrían ver al mismo Pokémon y la idea es agarrar al Pokémon y ganar ciertos puntos. ¿Cómo es que hizo este juego? Este juego utilizó dos herramientas. Utilizó la geolocalización, y la geolocalización ustedes lo tienen a través del GPS de su celular. Entonces aprovechó eso y el algoritmo en sí del juego ubicó millares de puntos en muchos países, muchos lugares, inclusive en un país ubicó, en una ciudad ubicó un montón. Entonces fue marcando varios puntos en cada país y allá ya hizo la geolocalización de los Pokémon donde iban a estar ubicados. Y lo único que faltaba es apuntar a ese punto de geolocalización una imagen. Entonces, y esa imagen es la de Pokémon. Y a ese punto de geolocalización lo vamos a ver con nuestra cámara.
Entonces la realidad aumentada es la misma información que nosotros vemos con las cámaras, pero se le agrega un elemento extra. Ese elemento extra puede ser un gráfico o puede ser un video o una imagen en 3D que se esté moviendo ahí. Eso es la realidad aumentada. Entonces, para nosotros los informáticos es bastante simple entender la realidad aumentada. Es la misma cámara que ustedes activan en su celular o en la computadora y le agregan una información extra. Por eso le llaman realidad aumentada. Porque la realidad que ustedes tienen en su mundo real le agregan cierta información de gráfico, entonces aumentan la capacidad de lo que no se ve en la realidad, pero lo ven desde el celular. O sea, si ustedes miran con sus ojos, van a ver un objeto, una mesa por ejemplo, y mueven con su celular y lo ven a la misma mesa, pero a esa mesa le van a agregar ciertos objetos animados o inanimados que representan una información. En el caso del Pokémon es el gráfico del Pokémon que están viendo ahí con la realidad aumentada. Entonces, ¿qué es realidad aumentada? Es una visión de un entorno físico real a través de una cámara que brinda información del entorno real, información física que se le añade otra complementaria. Otra para complementarla, otra complementaria. Entonces, eso es la realidad aumentada. Una diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada sería que la realidad aumentada muestra la misma información real del mundo como es, pero le agrega un complemento. ¿Y qué es entonces una realidad virtual? Es un mundo ficticio creado. Esa es la diferencia. Un mundo ficticio creado versus un mundo real modificado. Entonces ya tenemos qué es realidad aumentada y qué es realidad virtual para hacerlo esa diferenciación. Algunas aplicaciones de la realidad aumentada se lo usa en las industrias, en las empresas del sector eléctrico o de cualquier industria. Por el mismo caso, ustedes por ejemplo pueden acercar una imagen como esto ya es real, ustedes pueden acercarlo a un componente real y apretan un botón y él les muestra cómo se repara ese equipo o qué información te da ese equipo. Entonces viene a ser lo mismo que tienen con la realidad virtual, pero acá sobre un componente ya real. Entonces puede ser que ustedes se vayan al medidor de su casa y lleven su aparato celular ahí, o sea, su celular, y tienen una aplicación de realidad aumentada y les puede contar qué hace ese equipo y cómo es que mide esa información. Entonces se puede usar para la parte educativa o para la parte de entrenamiento de los profesionales cuando están aprendiendo cómo funciona un equipo o les muestra cómo desarmar ese equipo, por ejemplo. Entonces pueden aprender paso a paso con un video que se les va mostrando cuando ustedes señalan a un medidor eléctrico. Entonces pueden usar las industrias, las empresas del sector eléctrico. Pueden usar las empresas de arquitectura, que es lo que más hay. Pueden buscar en internet o programas en cables, que básicamente en las empresas de arquitectura son las que más rápidamente utilizaron la realidad aumentada. Por ejemplo, pueden tener ustedes la imagen de un plano y él básicamente sobre ese plano le dibuja lo que va a ser la casa, así como si fuera que ya está construida la casa. O le puede agregar muebles a esa casa y ustedes, por ejemplo, las empresas de arquitectura pueden hacer, por ejemplo, demostraciones y le muestran a su cliente cómo va a quedar la casa antes de terminarse, o inclusive para los decoradores de ambiente le pueden mostrar, por ejemplo, si quiere un sofá y les muestra varias opciones de largo o forma, inclusive colores. Entonces con la realidad aumentada le pueden llevar a un cliente a una casa que no tiene todavía muebles y la realidad aumentada hace que aparentemente al recorrido de ese ambiente
le vaya colocando muebles. Y el cliente puede de esa forma decidir si quiere tal o cual mueble. Inclusive le pueden dar la lista de precios ahí. Cuando ustedes acercan le pueden agregar las informaciones de precio. También lo tienen las empresas, como ven ahí, las empresas inmobiliarias, para dar ciertas informaciones, igual que tienen la parte de arquitectura, sobre cómo van a ser las casas o costos de las casas. También tienen las empresas comerciales. Eso un poco acá en Paraguay no lo van a encontrar, pero es bastante futurista esto. Tienen las empresas comerciales, pueden tener visión de productos, precios y referencias comerciales. Muchas veces ustedes se van a los supermercados, otros centros comerciales. ¿Y cuál es el problema? Que los precios están desactualizados o que no tienen los precios. Y entonces uno se va a la caja y se encuentra que el precio no es lo mismo de lo que uno pretende comprar. ¿Y qué se puede hacer con realidad aumentada? Ustedes, por ejemplo, con realidad aumentada, de un negocio que tenga la aplicación de realidad aumentada en línea, entonces recorren el negocio y pulsan su celular y automáticamente cuando acercan al producto ya les puede dar el precio del producto y otras características si quieren agregarle más datos. Por ejemplo, que es una mayonesa y qué componentes tiene esa mayonesa o una leche. Así pueden tener todas las referencias. O sea, todo lo que se pueda agregar con una cámara y no exista en la realidad, eso es realidad aumentada. Entonces pueden colocarle gráficos, pueden colocarle recetas si es algo que, si es por ejemplo dulces, pueden agregarle algunas recetas a eso. Entonces los centros comerciales pueden dar mayor información a sus clientes que solamente precios. Inclusive le va a dar el precio, puede darle otras informaciones que de otra forma no lo van a tener. Entonces eso es la realidad aumentada. También lo usan las construcciones de ingeniería para poder mostrar ciertas partes que todavía no están construidas, pero va a decir en esta área va a estar construido tal edificio y les muestra el gráfico del edificio cuando todavía eso no existe. Entonces son las aplicaciones que se pueden tener con la realidad aumentada. Ahí ven de lo que le hablé. Entonces yo puedo ser una empresa inmobiliaria o puedo ser una empresa de bienes raíces o de arquitectura o de interiores y puedo mostrar en esta casa que no tiene nada todavía diferentes opciones de muebles que pueden ir ahí. O puedo inclusive ser una mueblería que venda muebles, pero en su local no tienen esos muebles, sino tienen en otro lugar. Y se le puede dar que las personas recorran y puedan elegir el mueble que quieran y se los lleva a su casa o su oficina. Y básicamente dentro del local no están los muebles, pero se les da las opciones del cliente de tener cuál es el mueble que quiera y los colores que ellos desean. Todas esas aplicaciones de la realidad aumentada. ¿Ven? Por ejemplo, acercando a esa tarjeta, ven como esta es la realidad sin realidad aumentada y esta es la con una tablet. Ven acá este barco. Entonces, inclusive puede ser una carta de presentación personal, donde básicamente esta carta de presentación puede ser de ustedes. Y al acercar acá le da otros datos. Por ejemplo, puede ser un resumen de su currículum que ustedes le muestran con una carta de presentación. Y otras informaciones que ustedes puedan agregarle, ya sea gráficos o textos que ustedes le pueden agregar. Ahí ven cómo se le puede agregar. Por ejemplo, esta tarjeta puede ser de una empresa, de una naviera, y la naviera fabrica
barcos, entonces al acercar a la realidad aumentada le muestra algunos modelos de barcos y ya sabe que es una empresa naviera la que ofrece estos servicios. Para el caso, ustedes saben que Google, por ejemplo, le muestra los centros comerciales. Una ampliación de eso podría ser, por ejemplo, en el caso de acercar en una ciudad a los edificios y marcarle en qué sitio van a encontrar, por ejemplo, aquí un lugar de comida, cines y otras cosas que ustedes necesitan. Entonces todo eso se le puede agregar dentro de la realidad aumentada. Bueno, la realidad aumentada generalmente utiliza un elemento que se lo conoce como maker. En este caso, el maker viene a ser algún símbolo que está o alguna foto de algo, algún gráfico que está en esta tarjeta que le permita a ustedes asociar a ese gráfico, como ven aquí. El maker sería este que está de color verde aquí. Y en el punto donde está el maker dibuja algo o muestra esa información. Siempre está asociado a un maker. Un maker es como un código de barras que identifica a un objeto o algún producto. Eso es. Y aquí tienen un maker que lo ven de esta forma. Entonces, en este caso la realidad mixta viene a ser la mezcla de la realidad virtual y la realidad aumentada. Dice, en este caso dice, incorpora la realidad virtual y aumentada en un solo escenario. El gráfico es un maker o imagen de objetivo. Entonces, para la realidad aumentada se necesita un maker. Para la realidad aumentada se necesita un maker. Pero como la realidad mixta es una mezcla de una realidad virtual y una realidad aumentada, también necesita un maker. O sea, cada vez que necesitamos una realidad aumentada necesitamos un maker o un distintivo que nos posibilita en este caso distinguir los objetos. Para el caso de los productos en un centro comercial también van a necesitar maker, que van a ser pequeños gráficos. Puede ser un gráfico QR o cualquier otro gráfico. En este caso puede ser esto. Y eso es lo que va a distinguir a un producto. Para cualquier cosa que yo voy a mostrar, cualquier elemento que voy a necesitar, necesito un maker, que es un código que está colocado en un pequeño gráfico que nos va a representar. Creo que aquí entienden bien que es un maker. Ven, este es el maker y acá ven el maker con el elemento de la realidad aumentada. Entonces, cualquier elemento de la realidad aumentada se relaciona con un elemento que es un maker. Un maker puede ser un pedazo de un gráfico, puede ser un pedazo de 50.000 guaraníes, 100.000 guaraníes, la cara de alguien, cualquier elemento. O sea, nosotros ya vimos que se reconocen patrones. ¿Está bien? Vimos que para reconocer objetos necesitamos ciertos patrones de la clase pasada, que para reconocer la cara se necesitaba ciertos patrones. Trayendo esa información a esta clase, esos patrones que nosotros vamos a reconocer es un maker. Entonces puede ser pedazo de cualquier elemento que yo quiera reconocer. Eso es el maker que se utiliza en la realidad aumentada. Bueno, ahí ya se entiende bien. Entonces siempre sigan que necesitan de información un maker, que este que está acá, para la realidad aumentada. Así funciona. Ahora vamos a ver un pequeño video para ver qué es una realidad aumentada y una realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? En términos simples, la realidad virtual es una simulación generada por computadora o reemplazo del entorno de las personas.
Por ejemplo, al colocarte unos lentes de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción del mundo a tu alrededor y es sustituido por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos tus sentidos. Desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en otro lugar completamente diferente. ¿Cuál es el origen de la realidad virtual? Los orígenes de la realidad virtual como un sistema tecnológico pueden rastrearse desde 1962, cuando el cineasta Morton Haley creó un sensor especial. Este era un estilo de cabina similar a la de los videojuegos, con una pantalla mostrando imágenes en tercera dimensión. Una de las experiencias ofrecidas en estas cabinas era la de poder tomar un viaje en motocicleta por las calles de Brooklyn en Nueva York. El usuario podía tener una vista en tercera dimensión de las calles. A pesar que fue sumamente revolucionario para su tiempo, este concepto no ganó la suficiente tracción entre las personas. Muchas personas señalan al científico del MIT, Ivan Sutherland, de ser el padre de los dispositivos de realidad virtual. En 1968, él creó la espada de Damocles, el primer set de lentes de realidad virtual. No sería hasta 1987 cuando oficialmente el término realidad virtual fuese acuñado. Este término fue puesto por Jaron Lanier, que era un filósofo computacional y científico estadounidense. La realidad virtual es una aproximación de nuestra realidad que es digital, pero no la realidad por sí misma. Desde su adopción de a finales de los años 60, el hardware de realidad virtual ha existido en laboratorios de investigación de algunas universidades y de diversas y creativas formas, pero jamás había sido utilizado como un producto de consumo de masas, sino más para conocer los límites de nuestro cerebro y sistemas de percepción humana. A través de los años, diversas compañías como Nintendo y NEC intentaron ofrecer la realidad virtual al consumidor directamente, pero estos esfuerzos fueron un gran fracaso, y esto debido en gran medida a que la tecnología de aquel tiempo no era la adecuada para atraer al consumidor. Actualmente, la realidad virtual se está tornando sumamente relevante, tanto para los videojuegos, diseñadores, artistas, arquitectos, la industria de los bienes raíces, maestros en salón de clases, estudiantes e incluso astronautas. Ahora veamos qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada, o también conocida como realidad mixta, es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que busca mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Así que si jugaste Pokémon Go cuando estuvo de moda o has utilizado los filtros de cara de Snapchat, entonces ya has utilizado formas primitivas de realidad aumentada. Aquí te presento otro ejemplo del uso de esta tecnología desde una perspectiva que quizás no hayas visto antes. The roads have been cleared. We're ready to get back out on the roads. Let's bring this car out actually into augmented reality and show you what I'm talking about. Because you hit the roads are clear, visibility looks great, right? You think there's no problem, but then you get behind this guy. You know, the one that doesn't clear the snow and the ice off. El término realidad aumentada es atribuida a un ex científico de Boeing, Thomas Cordell, en 1990. Augmented viene del término en latín auger, que significa incrementar o añadir. Por eso, la tecnología de realidad aumentada mejora la realidad existente. Actualmente, esta industria también ha tenido grandes avances, por ejemplo, los esfuerzos de Microsoft y sus HoloLens. La realidad virtual tiende a ser completamente inmersiva, sin que los estímulos del mundo real afecten la experiencia del usuario. La meta de la realidad virtual es hacer sentir que el usuario se encuentra en realidad en otro lugar. En contraste, la realidad aumentada se añade a la realidad del usuario. Por ejemplo, los objetos pueden aparecer en mesas, información puede ser mostrada en ventanas flotantes y los gráficos pueden ser generados mientras que el usuario está en movimiento. Lo que hace diferente a la realidad virtual y a la realidad aumentada de otro tipo de tecnología es que directamente afecta las percepciones y procesos de decisión en la mente de las personas de forma perceptible. Además, es el único tipo de tecnología que puede ofrecer en paquetes experiencias diferentes a los usuarios. A pesar que existe un gran número de personas que piensan que estas tecnologías son solo modas y pasarán rápidamente como otras tecnologías que han llegado y así se han ido, sin embargo, lo importante a notar es que esta vez la tecnología es lo suficientemente completa y cada vez va siendo más alcanzable por las personas.
Se prevé que para el año 2025 estas tecnologías sean algo común dentro de nuestras vidas. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y quedo a la orden con tus comentarios. Te recuerdo que soy Rodrigo. Bueno, antes de terminar les voy a mostrar con qué pueden hacer esto. Ustedes conocen Unity, la plataforma de videojuegos, y con Unity pueden hacer realidad aumentada. Eso es lo que les quiero mostrar en esta parte final. Y para ello van a abrir un proyecto. Este es la pantalla del Unity, y acá van a crear sus proyectos. Una vez que le dan el nombre del proyecto les va a aparecer esta pantalla, y básicamente esta es la pantalla del Unity, que ven acá los tres ejes. Como es un entorno virtual, aquí pueden definir eso. Y dentro del Unity pueden crear sus personajes y sus elementos, que es lo que se va a mover en una realidad aumentada. Estos son los escenarios que pueden tener, y ustedes pueden crear acá una realidad mixta, ya que pueden agregarle objetos a su mundo y también pueden agregarle elementos que no existen. Entonces pueden crear una realidad mixta, o puede ser inclusive solamente una realidad aumentada, depende de lo que quieran ver. Este es un entorno donde se hace videojuegos y se programa en C#. Básicamente se puede programar en C#. Esa es su herramienta para programación, pero tiene que ver mucho también con el tema de diseño. Entonces hay mucho de diseño también, donde juegan. Prácticamente es imposible que una persona sea multifacética, en el sentido de que sea un buen diseñador en 3 dimensiones. De hecho, sus herramientas de 3 dimensiones lo va a desarrollar en otra herramienta de 3D y lo va a importar dentro del Unity, y sus personajes lo van a hacer ahí. O si no, pueden comprar algo que se llama assets, y hay gente que desarrolla esos assets y ustedes compran para sus videojuegos o para su realidad aumentada, que son diseñadores que realizan objetos que tienen 3 dimensiones, y esas 3 dimensiones tienen animaciones, y ustedes pueden parametrizar aquí. Dentro de estos elementos pueden parametrizar esos objetos. Son objetos básicamente donde alguien diseña en 3D, pero también tiene cierta programación, que básicamente pueden diseñar un muñeco o un pequeño robot que se mueva, y ustedes a nivel de comando o a nivel de parametrizaciones pueden hacer que se mueva de alguna forma, se mueva la cabeza, que mueva el cuerpo, que muevan las piernas. Eso se pueden hacer, y eso lo hacen a propósito ya para cuando lo compran, o hay gratis también. Hay gratis, o que ustedes lo pueden comprar y pueden desarrollar a partir de ahí videojuegos, o pueden desarrollar a partir de esas herramientas, si no quieren videojuegos, la parte de realidad aumentada. Entonces pueden tener muñecos o informaciones que ustedes pueden mostrar, o inclusive videos. Si quieren mostrar videos dentro de la realidad aumentada, lo pueden agregar acá. Dentro de estas carpetas que están acá pueden colocar videos que ustedes bajan de YouTube y lo convierten y lo colocan acá. Por ejemplo, en este caso pueden colocar objetos acá, y a cada objeto en estas bases que están acá le pueden insertar imágenes o videos. Y este es el mundo que nos presenta Unity en 3D, y colocan estos objetos en la posición que ustedes deseen, y ahí pueden agregarle los videos y las imágenes o los objetos animados 3D a través de los assets que ustedes pueden bajar del sitio de donde Unity tiene su base de datos. Unity tiene su base de datos donde tiene los assets, y los assets son las herramientas que ustedes pueden bajar, y son desarrolladas por algunas personas que no cobran nada, o por algunas personas que cobran algún porcentaje por ese trabajo.
Y ahí pueden bajar los personajes o lo que quieran que van a animar. O incluso si ustedes son diseñadores 3D, en alguna herramienta 3D, lo pueden importar y los colocan en cada uno de estos lugares que ustedes van a definir. En este caso, van a ver que yo coloqué una placa, otra placa y otra placa y una esfera. Y básicamente lo que hago es que se mueva esa pelota y que rebote. Eso ya tiene inmerso dentro del Unity. Ya viene inmerso ciertas funciones, como por ejemplo, para que ustedes le digan en esta posición, luego va a esta posición y a esta posición, y se mueve igual que en cualquier herramienta de animación. Entonces ustedes pueden animar acá, pueden decirle que estos elementos lo muevan con el ratón y pongan inicio acá, fin acá, inicio aquí, fin acá, inicio aquí, fin ahí. Entonces hacen que esta pelota venga acá, luego vaya acá y luego vaya acá y luego vaya otra vez aquí, y así sucesivamente tenga este tipo de movimientos. Todo eso ya está. En el caso de este se llama Rigid Body y tiene propiedades físicas que en este caso este cuerpo tiende a que baje acá y rebote. Esas son las capacidades que tiene ya de por sí Unity. Inclusive le pueden dar colores, sombras, como ven aquí, para que puedan programar. Generalmente hay cosas que ustedes pueden parametrizar acá en esta región donde se parametriza los parámetros, pero ustedes inclusive pueden programar eso creando script, y eso se crea dentro del área que se llama Mono Behavior. Behavior en inglés es comportamiento, es decir que ustedes pueden darle comportamiento a cada objeto, y dentro de ese Mono Behavior se abre una ventana donde se abra para que ustedes codifiquen algo, y dentro de esa codificación que van a hacer ustedes, van a codificar en C#, y básicamente les voy a decir de qué se compone ese. Cuando ven la palabra using System Collection, using System Collection Generic o using System Unity Engine, básicamente cuando ustedes le dicen la palabra using, ustedes conocen el lenguaje C cuando tienen el include o tienen el include en Java. Básicamente cuando llaman a esas librerías que van a usar ustedes lo usan directamente con el include o con el import para algunos casos, ya sea el import dentro de Java o también el import dentro de Python, por ejemplo. Bueno, acá es donde se llama a esas librerías System.collection, y dentro de System.collection específicamente quiero el generic. Entonces quiero estas librerías o quiero esta librería de Unity Engine. Entonces esto está codificado en C#. Acá llamo a las librerías y luego tengo mi clase. Como esto es orientado a objetos, entonces defino una clase. Va a ser una clase pública, public class, rotate sphere. Entonces lo que voy a hacer es rotar una esfera o cualquier objeto que quiero rotar, pero lo voy a hacer de esta forma. Entonces voy a poner mi clase rotate sphere y va a ser de Mono Behavior, a partir del Mono Behavior. Y dentro del Mono Behavior tengo dos void. Uno es el start, que es donde inicia esta clase, y otro es la update, que es cada vez que se modifica esa clase. Entonces tienen dos áreas, una en la parte de configuraciones, que es el start, y otra parte que es de la update, que se va a modificar. En esta parte de la update es donde ustedes tienen que poner su código para que rote el objeto, y acá es donde van a inicializar. Entonces dice start, es una función que ejecuta el primer frame, que es la primera vez que se va a mostrar la imagen, y el update se ejecuta
a cada nuevo frame. Entonces aquí es donde yo voy a poner para rotar. Eso ya viene por defecto dentro de mi clase que yo defino ahí. Entonces así yo voy a programar para que rote. ¿Qué puedo hacer rotar? Puedo hacer que rote este rectángulo que está acá y vaya rotando en su eje. Y se programa de esa forma en el Unity. Bueno, y acá ven, acá ya está completo. Esto mismo que ustedes están viendo aquí, pero ya está codificado acá para que rote. Es que esta es la primera parte de la construcción cuando se abre la ventana para codificar, y esto está vacío. Se dan cuenta que está vacío, y ahí es donde yo voy a colocar. Yo definí una clase que se llama rotate esfera para rotar esfera, pero está vacío, y acá cargo mi código para que rote en uno de los ejes, porque yo puedo girar. Acuérdense que si es 3D tienen tres ejes, X, Y, Z. Entonces voy a girar en el eje X. ¿Y cómo hago eso? Existe un vector que se define vector 3 y que tiene los tres ejes, X, Y, Z. Este es X, este es Y y este es Z. Si se dan cuenta, al eje X es lo que voy a rotar. Y voy a rotar una cantidad de un valor X. Entonces defino un nuevo vector 3 con al empezar, entonces defino ese valor que va a rotar. Va a ser la primera vez con start, y luego se ejecuta eso por la primera vez, y después se va a ejecutar la day siempre. ¿Y cómo hago que rote? Transform.rotate, le paso movimiento, que es este mismo vector que yo definí acá. Entonces en pasos de 5 va a ir rotando el eje X. Entonces imagínense que le aplique ese algoritmo a este rectángulo, y entonces él va a girar. La misma cosa que si le aplico. Lo que pasa es que a cualquier objeto que ustedes tengan acá, ustedes le pueden agregar propiedades, y existen propiedades que ya son intrínsecas propias de ese objeto, como por ejemplo darle color a cada objeto. Pero si ustedes le quieren aplicar otras funciones que no están previstas, ustedes tienen que programar eso. Entonces yo programo que rote, y le llamo, por ejemplo, acá se le llama rotar esfera, pero solamente le puedo llamar rotar objeto a esta clase, y le puedo aplicar eso a cualquiera de estos elementos. Entonces, ¿qué voy a tener? Se dan cuenta que acá tiene cierto giro, acá tiene cierto giro y acá tiene cierto giro. Imagínense que esto esté girando acá, y eso va a ser producto de que yo le apliqué este código. Entonces aquí va a girar ese objeto indefinidamente acá en el update. Mientras esté en esa escena va a girar ese objeto indefinidamente dentro del Unity. Entonces así se crea un script dentro del Unity. Les muestro cómo se codifica entonces ya saben en forma básica cómo se crea un pequeño script dentro del Unity, que es una potente herramienta. De hecho, saben que el Unity tiene una versión gratuita y tienen varias versiones pagas, porque cuando ustedes se hacen desarrolladores de videojuegos, la mayoría van a querer videojuegos de calidad. Inclusive ya hay industrias de videojuegos en Paraguay, y la mayoría lo programan en Unity, pero no lo van a programar en el Unity básico, sino lo que van a programar en el Unity pagado. Entonces pagan la licencia, y de acuerdo a las licencias también tienen tutoriales gratuitos dentro de cada licencia que compran. Entonces ponerle que tengan licencia A, B, C y D. Entonces también las características de la complejidad de lo que se puede hacer de A no es lo mismo lo de B, y B no es lo mismo lo de C. Entonces si ustedes pagan más, tienen más soporte y tienen
herramientas que no tienen en las otras versiones. Por eso es que las industrias que hacen videojuegos o hacen juegos compran las licencias full y pueden programar ahí y tienen todo el soporte. Y básicamente lo que van siguiendo es el soporte que van teniendo para desarrollar eso. Bueno, eso es con respecto al Unity. Y con respecto a nuestra realidad aumentada, al Unity se le puede agregar complementos. Ustedes saben que, por ejemplo, a su Java de ustedes, ya sean de Beans o Eclipse, que son herramientas para programar en Java, se le pueden agregar complementos a su IDE, que es su entorno de desarrollo. También al entorno de desarrollo del Unity se le puede agregar complementos. Esos complementos agregan cosas que no tenía la versión normal, que es la que se baja de internet. Entonces, una de las cosas que se le puede agregar como complemento al Unity es el Vuforia. Ahí tienen. Configuración de la licencia Vuforia. Vuforia tiene también licencias gratuitas y licencias pagas. Para las cosas especiales que ustedes quieran hacer con Vuforia van a tener que pagar una licencia. Pero para que los que no quieran pagar la licencia también tiene posibilidades el Vuforia. Básicamente el Vuforia te permite para cuando quieras probar algo nuevo, cuando quieras experimentar cómo se usa la herramienta, o hasta 1000 usos sin que vos hagas comercialmente. El Vuforia te permite utilizar. O sea que en educación pueden utilizar el Vuforia. Pero cuando lo hagan comercialmente, el Vuforia tiene una restricción de cantidad de personas al cual están usando esta herramienta que se llama Vuforia. Si sobrepasa 1000, creo que deja de ser un producto demo y se convierte en un producto comercial y hay que pagarle a Vuforia, a la empresa de Vuforia, por el uso de eso. ¿Qué me permite Vuforia? Vuforia me permite en Unity. Ven este gráfico. A ver. Ven este gráfico. Este maker que ven aquí me permite definir estos makers en Unity para que él reconozca eso en ese maker que ustedes fabrican y a ese maker le agrega un video o una imagen o un elemento de Unity. Entonces ustedes asocian este maker que están acá con algún objeto que lo van a agregar en Unity. Y eso se encarga la empresa Vuforia. La empresa Vuforia lo que hace a través de su página web esta es una página web de Vuforia y Vuforia me permite a mí, desarrollador, hacer un maker y asociarlo a mi Unity. Entonces en mi Unity yo cada vez que acerco al maker, ahí puedo reproducir por ejemplo un video o puede mostrarme una información de texto de productos por ejemplo, o puedo mostrar por ejemplo mi mueble si soy arquitecto, puedo mostrar los muebles ahí y eso lo hago a partir de Vuforia y esta es la página web. Entonces yo me voy a donde dice Dev Portal, que es para la parte de desarrollo. Hago clic aquí y tengo que crear un usuario. Entonces tengo que loguearme acá y acá yo creo un usuario y me registro acá. Me registro como ponga todos mis datos y me registro a esa página y pongo mi email y por ese email va a reconocer. Entonces me registro. Estos son los datos que yo voy a rellenar para registrarme dentro de Vuforia Developer. Y con eso voy a poder crear los makers que van a estar asociados a mi realidad aumentada que voy a desarrollar. Una vez que yo ya me haya logueado, entonces ven acá, le doy login cuando yo me registro y me voy al área de develop y ahí es donde yo voy a crear
mis objetos que van a ser reconocidos posteriormente, a cual yo estoy asociando. Entonces yo necesito un pequeño gráfico al cual voy a asociar. Y me voy acá en Develop, entro ahí y ahí voy a, con mis datos, yo le doy este clic acá y él me va a generar un código. Ese código que me genera yo voy a pegar en mi Unity. Entonces él va a asociar con ese código todos los gráficos que voy a agregarle como maker. Entonces de una sola vez él va a decir, entonces dice acá, creando una licencia para su aplicación. Significa que en mi Unity puedo tener millones de makers, pero todo asociado a una sola aplicación que voy a crear, ya sea para el celular o para, en este caso, Vuforia solamente funciona para iOS y funciona para Android. No hicieron para computadoras, pero entonces significa que ustedes pueden hacer su aplicación de realidad aumentada para el celular, que es lo que más se utiliza normalmente. Entonces genero unos códigos y ese código me voy, copio aquí y lo pego en mi Unity. Entonces acá voy a generar mi código. Acá ven la cantidad de usuarios. Cuando llego a 1000 usuarios que están utilizando esta herramienta, necesito pagar. Si no, no tiene costo. Acá dice Price Not Charged. Pero cuando supera los 1000 ya tengo que pagar. Entonces esas son las restricciones que tiene este Vuforia. Esta es la clave que me genera. Este es el que voy a copiar y pegar en mi Unity. Y por una parte ya está. Eso voy a pegar en mi Unity. Me voy y pego más tarde, puede ser. Y acá donde dice Add Target es donde yo voy a crear, donde yo le voy a pasar una foto donde tiene mi maker. Entonces, por ejemplo, puede ser un código QR que ustedes hayan fabricado y en la imagen de ese código QR le van a lanzar acá y le dan Add Target y él va a cargar eso y va a generar el código que va a asociar en su Unity. Y acá son los tipos de objetos que tiene. Pueden ser objetos planos o pueden ser de estas formas que ven aquí. Generalmente la mayoría de los casos van a ser objetos planos. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer ustedes si son arquitectos? Ustedes si son arquitectos entonces pueden generar varios códigos QR y eso guardarlo en la computadora. Esos códigos QR que ustedes generaron van a guardar en la computadora. Y van a agregarle acá en Add Target, van a agregar cada uno de esos, van a alzar y van a agregarle acá esos códigos QR que generaron. Después, ¿qué van a hacer? Van a imprimir esos códigos QR en una impresora normal. ¿Está? Y se van entonces en el edificio que hoy en día está vacío y van a pegar eso en el suelo. Entonces cada código QR van a pegar en el suelo. ¿Y qué van a hacer cuando el cliente se va y les muestra? Le van a decir que le muestran el celular que tiene la aplicación instalada. Y cuando el cliente acerca a ese código QR, ahí le va a mostrar un sofá. O se van a otro donde está otro QR y le va a mostrar, por ejemplo, una cama. O corre un poco más y le va a mostrar una mesa. Entonces, cada código QR está asociado a una imagen. Eso es lo que es una realidad aumentada. Entonces asocia a eso. O sea, no es de la nada tampoco que él va a reconocer los objetos. Necesita, por ejemplo, un código de barras o algún código QR que ustedes peguen en algún lugar o dejen en algún lugar y por eso va a ser su referencia. Para eso es que ustedes crearon este acceso a Vuforia
Y Vuforia es lo que hace es cargar esas imágenes y asociarlas. Pero ¿cómo va a hacer eso? A partir de ¿cómo Vuforia va a saber qué hacer? Va a saber qué hacer a partir de este código que ustedes van a pegar en un área que le dicen al Unity que van a usar Vuforia, que va a ser su complemento. Pegan eso y los targets ya están asociados. Cada vez que ustedes agregan más target, va a ser el proceso cíclico que van a ir agregando esto. Bueno, una vez que ustedes agregan, por ejemplo, una sola imagen, ustedes pueden verificar estas estrellas que están acá. Esta cantidad de estrellas que están acá. Cuando el target es de buena calidad, entonces va a ser 5 estrellas. Cuando el target es de mala calidad, va a ir reduciendo. En este caso, mi target es de 2 estrellas, significa que es de mala calidad. ¿Qué significa eso? Que si tienen 5 estrellas, al acercar el celular, ya automáticamente ya les va a mostrar el objeto. En este caso, un sofá, por ejemplo, ya les va a mostrar directamente. Pero cuando la imagen es de mala calidad o no se entiende bien, va a tener menos estrellitas. Significa que al celular le va a costar un poco más de tiempo reconocer ese objeto. Entonces lo que ustedes tienen que elegir es buenas imágenes o buenos logos. Por ejemplo, si es que ustedes van a asociar en un centro comercial a un logo de Coca-Cola para que les muestre el precio del producto y otras fecha de vencimiento, por ejemplo, de la Coca-Cola, usted tiene que elegir una buena imagen del logotipo de Coca-Cola para que estas estrellas sean entre 4 y 5 y no sean 2 en este caso, de mala calidad. Entonces depende mucho también de la calidad de la imagen. Por eso se configura la imagen de referencia de Vuforia. Entonces yo cargué acá mi imagen, elegí esta y luego me voy acá donde dice Browse y busco cuál es la imagen. Al siguiente paso me muestra que dice la calidad de la imagen. Si no les convence la calidad de imagen, buscan otra y la vuelven a cargar. Entonces ahí asocian eso. Bueno, entonces llegamos al fin de la presentación. Básicamente en este proceso, cuando ya copiaron todo ese código, tienen que copiar y tienen que pegarle en su Unity. Y básicamente aquí en una de las funciones se van acá en uno de los menús y ahí cuando tienen instalado el complemento Vuforia, buscan acá Vuforia y ahí le va a pedir el key y ahí le dan control V y luego le dan a aceptar y ya le va a permitir asociar con su Vuforia. Y acá se van dentro de estos elementos, hagan clic aquí y busquen acá el object, el objetivo que ustedes le agregaron acá, cualquiera de los objetivos que ustedes le agregaron aquí, y lo asocian así a cualquiera de los targets que ustedes le dieron acá. Lo asocian aquí lo asocian a este, por ejemplo, y dice que le digan que este target va a ser con respecto al objeto 1, 2 o 3 que ustedes agregaron, y ahí automáticamente ya les va a colocarle la etiqueta. Entonces cuando ustedes acercan a esa etiqueta del mundo real, en esta sección o en esta sección les va a mostrarle ya sea un video o un gráfico o un elemento en 3D de movimiento. Bueno, entonces hasta ahí un poco les cuento cómo se programa con Vuforia. Si les interesa más entrar en el tema, buscan Vuforia Unity dentro de YouTube y van a ver unos videos que tardan entre 15 a 20 minutos que les cuenta y les muestra cómo se hace ese proceso para que ustedes puedan bajar el programa de Unity y puedan probarlo. Pero antes que nada tienen que configurar el Unity para que funcione con Java. Entonces van a ver otro video cómo
configurar para que funcione con Java, para que puedan programarlo en Android y tengan que bajar el Android Studio también, porque el Vuforia utiliza el compilador de Android para generar la aplicación. Entonces, si les interesa, busquen con nuestro nombre Vuforia Unity realidad aumentada y van a ver algún video para que les pueda mostrar más el proceso. Pues yo les muestro a veces entrecortado el proceso y ahí van a ver el proceso completo. Pero la idea es introducirle dentro del mundo de la realidad aumentada con estas explicaciones. Entonces le dejo hasta ahí con esta clase y continuamos entonces la próxima semana con otro tema. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.